¿Qué final más tremendo tiene esta canción? A veces le damos giros a las frases, pero fijaos que dice: mi vida entregar como ofrenda de amor. Se habla mucho a veces de morir por ti, morir por Cristo, pero aquí no dice te entrego mi muerte, sino te entrego mi vida, vivir para ti. Que mi vida, el sentido que tenga, sea una ofrenda de amor para ti. Aleluya. Qué cosa más preciosa, ¿no? Creo que es la mayor prueba de amor que hay, el vivir en servicio, en dedicación a otra persona. Aleluya. Bueno, hemos leído un texto muy interesante y el otro día, leyendo este texto, me vino algo a la mente y al corazón. Está hablando de el rey Ezequías en Judá. Sabéis que después de Roboam, el hijo de Salomón, el reino, que eran las 12 tribus, formaban un conjunto completo, se separó y entonces se formó lo que se llamaba el reino del norte, al que se le llamó Israel, y el reino del sur, que eran 2 tribus, Judá y Benjamín, al que se le denominó Judá. Y de ahí vienen los judíos, ¿no?, de Judá. Entonces, este Ezequías era rey en Judá, no en el reino del norte. Pero ya de entrada nos dice aquí: en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, es decir, rey del norte de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Acaz, si os lo leéis, Acaz era un pájaro de mucho cuidado. Y según nos cuentan Reyes y Crónicas, llegó hasta tal punto a la idolatría y a rechazar a Dios, que llegó a cerrar las puertas del templo y las clavó, las precintó, para que no se pudiera entrar en el templo. Y anuló el sacerdocio levítico, lo anuló todo. Y estableció lugares altos. Los lugares altos, cuando lo leáis en el Antiguo Testamento, viene a ser el equivalente a lo que aquí son las ermitas, por ejemplo, en las montañas, lugares donde se iban a adorar a los ídolos, lugares de culto donde iban a rendir homenaje a los ídolos, que entonces eran los Baales y todo esto, ¿no?, lo que utilizaban los pueblos de alrededor, los cananeos, los filisteos, los amorreos, toda esta gente, ¿no?, que eran los que estaban alrededor de Israel. Y lo primero que me llama la atención, porque además no es muy usual, de hecho, más bien yo creo que es un hecho muy extraordinario, porque lo que notamos hoy en día, ayer hablábamos algo los hombres en el desayuno de este tema, lo normal es que de unos padres malos, entre comillas, digamos que son un desastre, los hijos salgan conforme a los padres, porque se han criado de una determinada manera, como decimos en español, han mamado algo. Y de hecho, por ejemplo, desgraciadamente, hoy está tan en moda los hombres maltratadores. Pues lo más normal es que un maltratador sea a su vez hijo de otro maltratador, porque es lo que ha vivido, es lo que conoce. Entonces,
Ya de por sí lo primero que me llamó la atención leyendo el texto es que Acaz era malo, malísimo, podríamos decir, y Ezequías, su hijo, fue bueno, buenísimo. Y esto me dio un gran alivio, porque lo primero que veo en esto es la misericordia de Dios y el poder de Dios. Entonces, hermano, esta primera cosa, ¿de qué nos habla? Yo me acuerdo además, esto es algo mío personal, os cuento esta anécdota, porque tal como está el mundo, yo con mis hijos, cuando eran más pequeñitos, no sé qué edad tendrían, pero andarían por los 10, 11 o 12 años. No sé por qué de pronto me entró una angustia. Decía, Señor, ¿qué va a ser de mis hijos? Y con el mundo como está, ¿cómo van a terminar? ¿Terminarán en la droga? ¿Terminarán? Y tenía una angustia, una cosa, y total, como suelo hacer cuando estoy en una situación parecida, me puse a orar como loco al Señor y a pedirle, Señor. ¿Y sabéis por dónde me salió el Señor? Un día, estando en oración y buscando al Señor, el Señor me hace fijarme en el texto cuando saca los dos ángeles del Señor, sacan a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Y si os acordáis de la escena cuando van los hombres de esa ciudad a pedir a los dos ángeles para violarlos, porque para eso los querían, sácanos a estos varones porque queremos conocerles. Sabéis cómo se puede usar la palabra conocer en la Escritura. Lot le dice, mira, no hagáis este mal, yo tengo aquí una hija que es virgen, haced con ella lo que queráis. Según las costumbres poco bárbaras de la época, pero para ellos era más importante que esos dos hombres estaban refugiados en su casa, esa hospitalidad, para ellos era más importante que el daño que le iban a hacer a su hija. Y el Señor me hizo fijarme en la palabra virgen. Y entonces me vino un pensamiento a la cabeza, que fue lo que me calmó. Si yo fui capaz de guardar a las dos hijas de Lot en medio de Sodoma y Gomorra, no voy a ser capaz de guardar a tus hijos en medio de esta generación. Y aquello me dio mucha paz. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque no importan las circunstancias. Si tú te pones en las manos del Señor, Dios en cualquier circunstancia te guarda. Amén. Dios en cualquier circunstancia te guiará y te protegerá. Pero claro, hay algo importante y es de lo que fundamentalmente hoy os quería hablar. Cuenta aquí en el relato, después de decir en el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Perdón, porque tengo la garganta, yo no sé qué me pasa últimamente, pero no hago más que beber agua y no se me termina de mojar la garganta. Y este texto, este versículo, por ejemplo, ¿qué nos da a entender de Ezequías? Que nos dice que empezó a reinar con 25 años, es decir, la edad de mi hija. Con 25 añitos empezó a hacerse cargo del reino. Y hizo lo recto, nos dice.
Luego, lo que nos da a entender es que Ezequías buscó de verdad al Señor, que es raro, como he dicho, porque lo normal es que hubiera seguido los caminos del Padre. No se nos cuenta, yo personalmente pienso, que aparte quizás del carácter que Dios le diera a Ezequías, probablemente alguna experiencia, algo a lo mejor pasó. Algo que le hizo despertar a Dios. Porque si no, lo normal sería que hubiera seguido lo que había visto en su casa, la adoración a los ídolos, buscar a los ídolos, pero no se nos dice, eso el Señor se lo reserva, pero está claro que por algún motivo no dicho, Ezequías se enfoca en el Señor. Y tan se enfoca, porque además cuando tú de verdad tienes comunión con Dios, y esa comunión es verdadera, y ahora es de lo que quiero hablar, no es un espíritu religioso, sino que te tomas a Dios en serio, le buscas en oración, y todo lo que Dios significa y es, y lo que su palabra dice, empiezas a vivirlo, tú vas a notar cambios. Inevitablemente vas a notar cambios. ¿Y cuáles van a empezar a ser los cambios? Pues enseguida se nos dice, versículo 4, el siguiente, quitó los lugares altos, todos los lugares de adoración que había por las montañas, que era, por eso se llaman lugares altos. Vuelvo a decir, en España pasa algo parecido. Si vais por muchas carreteras españolas, veréis a la Virgen, al Santo no sé cuánto, veréis ahí un altarito donde la gente va y le rinde culto a eso. Pues algo parecido, pero con los dioses de aquella época. Y quebró las imágenes, las rompió, es decir, destruyó esos lugares para que la gente no pudiera ir y adorar a esas imágenes. Cortó los símbolos de Asera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, es decir, cosa de bronce. Esto de la serpiente me llama mucho la atención y es un poco de lo que quería centrarme hoy. Si os acordáis, no sé si sabéis lo que era la serpiente de bronce esta que había. ¿Os acordáis de dónde viene esto? Esto viene de Moisés. Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Estamos en el rey Ezequías. Han pasado jueces, han pasado unos cuantos reyes, es decir, ha pasado un montón de tiempo desde que Dios manda a Moisés construir esta serpiente. Ahora os diré por qué y qué significa y qué es. Y aún la tenían allí. Y iban a postrarse delante de la serpiente, a pedirle cosas. Y ahí estaban. Y como lo había hecho Moisés y se lo había mandado Dios, pues alguno puedes decir, bueno, si se lo ha mandado Dios y lo ha hecho Moisés, ¿qué de malo tiene pedirle a la serpiente? Sin embargo, aquí nos está diciendo que Ezequías hizo mal o hizo bien en destruir la serpiente.
dice que hizo bien. ¿Por qué? Porque la serpiente estaba siendo un instrumento del enemigo para tenerte enganchado a eso. Y esto es un poco lo que a veces nos ocurre, y a veces sin darnos cuenta al ser humano. Y por eso hay que tener tanto ojo con estas cosas. El ser humano, no sé por qué, creo que hay algo que no terminamos de entender y de percibir. Somos muy dados a los amuletos, a los santos, por ejemplo. Aquí mismo está lo que se llama la Santa Faz. La Santa Faz se supone que es una especie, era como una tela que tenía Jesús en su cara y la imagen se quedó ahí, ¿no? Entonces, como es un objeto que ha estado en contacto con Jesús, lo mismo que la sábana de Turín, por ejemplo, o cualquier otra cosa, pues se supone que tiene que tener un poder especial. Y la gente puede ir a pedir que tenga ese poder. No voy a entrar en el tema de si es verdad la sábana de Turín, no. Es más, supongamos que es verdad, que era la verdadera sábana que envolvió al Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿El poder y la gloria son de la sábana o el poder y la gloria son de Jesús? Ahora, a nosotros nos es cómodo en algún sentido, pero no nos damos cuenta del peligro que tiene ponerle poder a las cosas, porque yo puedo ir a una cosa cuando quiero, como quiero, de la forma que quiero. De hecho, en la misma Santa Faz hay mucha gente que va a la Santa Faz. Pero yo creo que si la verdadera Santa Faz estuviera ahí, o como las fiestas de San Juan aquí, se levanta Juan el Bautista, ve la fiesta que se celebra en su nombre y se vuelve a la tumba otra vez. Entonces, hermanos, parece que no, pero el tema es serio. Porque Satanás utiliza mucho esto para tener a la gente enganchada y distraída en eso. Y que pongan su confianza en eso. Pero la palabra de Dios es clara y creo que tenemos que entrar en algunos detalles. Yo sé que a mucha gente incluso esto le puede parecer muy drástico, es lo mismo que cuando nos dicen, por ejemplo, alguna vez, no sé si te lo han dicho o no, es que tú eres muy radical, muy extremista. A mí me dijeron una vez, es que tú todos los domingos al culto de mi familia, todos los domingos. Y yo le dije, y tú todos los viernes a la discoteca. ¿Por qué lo mío es malo y lo tuyo no? Si yo soy radical con Jesús, tú eres radical con la discoteca. Pero eso no lo piensas. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Yo sé que a veces no es fácil distinguir, y yo sé que, por ejemplo, si tomamos este ejemplo de Ezequías y lo trasladamos a la época actual,
te ibas a divertir. Tú imagínate que ahora, por ejemplo, aquí en España, ojalá, pero no lo creo, entra un Ezequías y cambian a Pedro Sánchez y ponen a Juan del Señor. Y Juan del Señor dice: a partir de ahora en los colegios quiero que todo el mundo estudie la Biblia. A partir de ahora prohíbo los abortorios, prohíbo esto, prohíbo lo otro. Y la gloria será para el Señor. Bueno, dura 3 días. Al tercer día, si no se lo han cargado en el mismo palacio, bajando la escalera, lo tiran por la escalera abajo. Pero eso fue lo que hizo Ezequías. Ezequías se tomó al Señor en serio y dijo: hasta aquí hemos llegado. Abrió el templo, restauró el servicio levítico. El Dios de Israel, de Judá, a partir de ahora es el Señor. Y los ídolos fuera. Y limpió la casa del Señor. Y le ordenó a los sacerdotes que empezaran a ministrar otra vez en el templo. Y el Señor estuvo con él. Y el Señor le respaldó. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque habrá cosas en nuestras vidas, y a esto es donde quería llegar, con las que a lo mejor puedes ser tolerante, pero hay cosas con las que no puedes ser tolerante, hermano. Y todo lo que te lleve a pecar no puede ser tolerado. Hay una falsa idea de Dios. Pero ¿tú te has preguntado alguna vez por qué nadie puede ver a Dios? ¿Por qué no podemos ver a Dios cara a cara? Aparte de, por ejemplo, de cosas físicas como tú eres capaz de mirar cara a cara al sol. Pues si no puedes mirar cara a cara al sol, que es un astro que ha hecho Dios, imagínate mirar cara a cara al que ha hecho ese astro. Pero la razón fundamental, y si lo habéis leído en la palabra del Señor, los mismos querubines dicen que con 2 alas se tapan para no mirar directamente a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le puede ni rozar el pecado. Todo lo que es pecado que se acerque a Dios automáticamente es destruido por su gloria. Porque Dios habita en lugar puro, limpio y santo. Y Dios destruye el pecado. Cuando Dios se aparta de nosotros y pone a la tribu de Leví primero y luego pone la sangre de Cristo y todo eso, no lo está haciendo por orgullo ni por soberbia. Lo está haciendo por amor a nosotros. Porque si Él se presentara a nosotros directamente tal como Él es, morimos todos. Por eso busca caminos para podernos acercar. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Que no conoce la antigua ley de Moisés no puede entender esto. Pero ¿cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca? De cualquier manera, tenía que hacer un pedazo de ceremonia impresionante. Y entre ellas, ¿qué tenía que hacer?
con un hisopo, un cuenco con la sangre del sacrificio que se había hecho, ir rociando con la sangre. Evidentemente todo eso era un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Del verdadero sacrificio. Mucha gente no entiende cuando la palabra de Dios dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a lo mejor se cree que lo vamos a convertir en una cabra o yo qué sé. Pero no van por ahí los tiros. Lo que está diciendo es que este es el verdadero sacrificio que va a quitar de verdad el pecado, que los sacrificios que vosotros veis en el templo cada día no pueden quitar. Pero esta sangre sí, porque es la sangre de mi Hijo santo, sin mancha y que limpia perfectamente y quita el pecado. Aleluya. Entonces, hermanos, para entrar en el lugar santísimo nosotros hoy podemos cuando estás en Cristo. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Dios nos ha rociado y es en el nombre de Cristo y a través de Cristo. Por eso no hay otro mediador. Es que no lo hay. Nadie puede entrar al lugar santísimo. Además, al lugar santísimo verdadero, al cielo, a la presencia de Dios. No puede entrar nadie si no está en Cristo Jesús. Es así de sencillo. Pero claro, lo que os digo, Dios habita en una limpieza y en una santidad inmaculada. Entonces, Dios, el pecado, además, Dios no se pone ni se molesta en darte razones ni nada, porque ya te lo ha escrito en su palabra. Y el que se acerca al Señor, que este es otro de los errores, estas personas que dicen: bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera, pues lo llevas claro. Porque si tú piensas que te puedes acercar a Dios a tu manera, eso también lo pensaban los israelitas en el desierto y 50.000 cayeron en un día. Porque vuelvo a decir, Dios es santo y con Dios no juega nadie. Y si tú quieres acercarte, tú tienes que hacer como Ezequías, tomarte en serio primero a Dios, como consecuencia a su palabra, y como consecuencia de que tú te tomas en serio a Dios y a su palabra, tú tienes que hacer cambios en tu vida. Y hay cosas, hermanos, con las que no se pueden transigir. Yo he estado muchas veces, y por eso sé además que tiene que ser una obra de Dios. Si no es una obra del Espíritu es imposible. En muchas reuniones, hablando, por ejemplo, me refiero a nivel general, de la unidad de la Iglesia. Pero Estefan también y José Antonio ha estado en más de una. Y yo la conclusión que he sacado, si estoy equivocado, que el Señor me lo haga ver, lo primero es tener claro qué entendemos por la unidad de la Iglesia. Lo segundo sería por dónde ir y hasta dónde llegar. Pero vamos a ver, yo lo que también hace tiempo, y como he tenido luchas, en fin, no voy a dar detalles, tampoco vienen a cuento ni nada, pero yo he tenido luchas fuertes y más de una vez me he ido, os soy sincero, esto es algo mío personal, me he ido a casa llorando con toda esta batalla.
pero tengo que ser franco y al menos lo que yo veo. Por eso sé que es obra de Dios, aparte que hay versículos que lo corroboran. Somos uno, según la palabra de Dios, en Cristo. Lo cual significa que yo no puedo ser uno con alguien que no está en Cristo. Es que es así de sencillo. Y hoy lo vemos además con mucha claridad. La palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Qué está pasando en los matrimonios de hoy? Pues algo parecido. Empezando porque yo no sé si tienen claro más de uno lo que es un matrimonio. No hace mucho lo hablaba con alguien. Porque a veces pensamos que el matrimonio simplemente es, bueno, pues nos hacemos un poquito de compañía, yo me aprovecho un poco de ti y tú te aprovechas un poco de mí. Nada más lejos de la realidad. Hay textos, por ejemplo, que ni siquiera se predican, porque además con una falsa pudor incluso lo puede... Hay un texto, por ejemplo, que dice, no os neguéis el uno al otro. Y dice así el apóstol Pablo, tú, hombre, no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino la mujer. Y tú, mujer, no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino el hombre. ¿Por qué lo diría el Señor? ¿No será porque el enfoque que le damos muchas veces, como es mundano, es yo quiero un hombre o yo quiero una mujer de la que me pueda aprovechar y sacar algo? Por eso hablemos claro, el matrimonio dura lo que dura la cama. Cuando tú tienes ese enfoque, pero cuando tú tienes el enfoque del Señor, tú tienes que ser consciente de que tu cuerpo está para servir al otro. Y los dos, no uno solo, los dos tienen que tener un espíritu de servicio el uno al otro porque tienen que formar un equipo, porque los dos tienen que ser uno. ¿Dónde lo veo eso? En la Trinidad. ¿Qué hace Cristo? Glorificar al Padre. ¿Y qué hace el Padre? Glorificar al Hijo. ¿Veis cómo la palabra de Dios, cuando la coge, tal como dice 1 Corintios capítulo 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual, te cuadra todo? No hay desavenencia, pero tienes que cogerlo tal como el Señor te lo ha dado y sacar las conclusiones. Si tú quieres estar en armonía con Cristo, y si tú quieres que Cristo obre en tu vida, y si tú quieres que Cristo te haga crecer, madurar, y seas hombre o seas mujer, sea un hombre conforme a la voluntad de Dios o una mujer conforme a la voluntad de Dios, madura y maduro, donde la voluntad de Dios pueda ser entronizada y desarrollarse y cumplir en ti el propósito de Dios, ¿te tienes que acercar a Dios o no? Y si te tienes que acercar a Dios, tendrás que empezar a hacer cambios, o mejor dicho, a dejar que Él haga cambios en tu vida. Y lo vas a notar, y lo vas a experimentar, y lo vas a ver. Y lo primero que tiene que cambiar es nuestra mente. Y es lo que vemos en Ezequías. Ezequías se dio cuenta del panorama, se acercó a Dios y claro, Dios le fue dando luz. Y en el momento que Dios te da luz, la serpiente, fijaos cómo somos, es que es tremendo. Los años que llevaban
como la serpiente había servido una vez por orden de Dios para sanar a los que les picaban las serpientes ardientes, que exactamente no se sabe lo que es, porque la palabra ardiente, por ejemplo, que se utiliza para serpiente ardiente, en el hebreo es la misma que se utiliza, por ejemplo, para serafín. Entonces, ¿qué era realmente una serpiente ardiente? ¿Una especie de serpiente de fuego o una especie de serpiente que el ardiente se refería a que te mordía y te ardía el sitio donde te mordía? No se sabe, parece muy claro, pero bueno, lo mismo me da, nos perdemos a veces en detalles. Lo importante es que Dios te da una solución para un tema concreto y tú eso lo quieres convertir en general, y cada vez que yo vaya a esa serpiente, yo le pido a la serpiente y la serpiente me cura. Y lo que el Señor le pone en el corazón a Ezequías es: dale una patada a la serpiente esta y quítamela de en medio, que estoy hasta el gorro de la serpiente. Por eso le tiene que decir al pueblo de Israel: vosotros de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos. Venís con un espíritu religioso, venís al culto, cantáis, no sé cuánto, sí, todo tal, pero ¿dónde está Cristo? Ningún objeto, ninguna cosa, ni siquiera esto tiene sentido sin Cristo. ¿Quién interpreta esto? ¿Quién ha inspirado esto? Si Cristo no está en nuestros corazones, no tenemos nada. Es Cristo el que le da vida a esto. Él mismo lo dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No la letra. La letra es el envoltorio. El espíritu que transmite es lo que vale. Aleluya. Amén. Y yo lo que espero, porque creo también que se acercan tiempos de cambio, y yo creo que a pesar de cómo está el mundo, y en Ezequías lo vemos claramente, Dios puede levantar una generación de Ezequías. Y yo es lo que espero y es por lo que oro, porque haya una generación de Ezequías que se comuniquen con Dios, que Dios le comunique a esa generación, le diga los cambios que tienen que hacer, le digan de qué se tienen que desprender y les diga: caminad por aquí. ¿Y qué pasó cuando Ezequías empezó a hacer los cambios y se fortaleció en el Señor? Vienen a querer invadirlo de Asiria, Sennacherib, y si os seguís leyendo, os lo recomiendo, si esta tarde o mañana tenéis tiempo, seguir leyendo toda la historia. Sennacherib viene, se pone a las puertas y le dice: no vas a poder evitar que yo entre y tome Judá y Jerusalén. Y Ezequías, cuando escucha las noticias, dice que rasga su vestido, que era la señal de duelo, y se va al Señor y le presenta al Señor en el templo, que ya estaba abierto, la carta del rey de Asiria. Qué cambio, ¿eh? Se fue al Señor. Confió en el Señor. Su padre había hecho justo lo contrario. Había confiado en Asiria, había confiado en otras naciones. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? En una situación que vemos difícil, queremos buscar apoyos del mundo
y nos ponemos nerviosos y a ver en quién puedo confiar y en quién esto. Vete al Señor. Vete al Señor y el Señor te guiará. Y así pasó. El Señor hizo que a Sennacherib además se lo cargaron, estando y se acabó. Paró la invasión. La paró el Señor. Cuando te sientas amenazado, cuando sientas que tu mundo se cae, es el momento justo para acudir al Señor. Aleluya. Amén.